Nosotros somos el equipo Chascas y les vamos a hacer un resumen ejecutivo sobre el derecho mercantil. Tenemos como generalidades que el derecho mercantil nos ayuda a la correcta ejecución del comercio, trata la conducta correcta de los sujetos del derecho, como los comerciantes, sus actividades y las obligaciones que tienen. Son normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones y sus actos de comercio. Como objeto de estudio, hace un correcto desenvolvimiento de la actividad económica dentro del comercio. Las fuentes del derecho mercantil son actos de los que salen normas jurídicas. Aquí pueden ser reales, que son los fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho, como vivencias, actitudes y hechos ciertos. También están las fuentes históricas, que son documentos del pasado que ayudan a la redacción de nuevas leyes. Las formales, que es donde se encuentra la ley, el uso y costumbre, que es donde sale el derecho consuetudinario y la jurisprudencia. Y por último están las fuentes especiales, que es donde se ve el código de comercio, las operaciones de cambio como letras de cambio, pagarés y cheques. Está también la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aquí es donde están los requisitos de la formación y elementos para inscribirse a una sociedad. Son 6 tipos de sociedades. La sociedad en nombre colectivo, donde todos los socios son responsables de sus obligaciones. La sociedad en comandita simple, donde varios socios solo son obligados al pago de aportaciones. La sociedad de responsabilidad limitada, solo están obligados a aportar sin necesidad de que formen parte. La sociedad anónima, formada libremente y con socios con obligación al pago por acciones. Está también la sociedad en comandita por acciones, donde se paga para crearla, pero no están obligados a administrarla. Y por último, la sociedad cooperativa se hace con intereses comunes y con solidaridad, sin ánimos de lucro. Está también la ley de sociedades cooperativas, donde se regula la constitución, la organización, funcionamiento y la extinción de estas sociedades, donde se ven dos instituciones de crédito, la banca múltiple y la banca de desarrollo. La banca múltiple se ve el Afore, los seguros de carros y los seguros de vida. Y en la banca de desarrollo se encuentran los préstamos blandos, el gobierno y las producciones de cada estado, donde también se encuentra una ley general de quiebra y suspensión de pago. Aquí los comerciantes adquieren deudas que deben pagar en términos que ya se convenieron. Si no se cubre la deuda, se procede a la quiebra o demanda de su pago. En el comercio, vamos a iniciar con un poco de historia. Sabemos que el comercio se inició muchos años atrás. No se tiene una fecha estipulada cuando es que apareció como tal el comercio, pero las primeras civilizaciones lo aplicaban empezando con el intercambio de bienes entre cada pueblo. Y bueno, también se tienen registradas las primeras exploraciones comerciales y pues estas han ido evolucionando con el tiempo. En el siguiente punto tenemos las generalidades del comercio. Bueno, al ir de pueblo en pueblo se empezaron a adquirir diferentes productos. Se entiende que el comercio es el arte y la práctica del cambio de mercancías y o servicios. Derivado al comercio también viene la palabra negocio, que es la acción de efectuar una venta de mercancía o de servicios. Normalmente esto se presenta más en los mercados. En general, el comercio sería el intercambio del producto o del servicio por otra cosa del mismo valor, o también se le asigna un valor monetario, esto con fines de ganancias económicas. Comerciante es quien se dedica a la actividad del comercio y actúa como intermediario entre la persona que realiza el producto que se va a vender o el servicio que se va a prestar y entre la otra persona que va a adquirir este producto o servicio. Ellos compran pues a grandes cantidades para que tengan un precio más bajo y ya al comerciarlo
lo venden en un mayor precio y esto es para que puedan obtener la ganancia en ello. Deben cumplir con ciertos requisitos. Algunos de los ejemplos más importantes sería como la contabilidad de estos productos o de este comercio. Debe cumplir con normas de libre competencia, entre otros. En el siguiente punto les voy a hablar sobre el comercio individual y colectivo. En el artículo 3 del Código del Comercio nos dice que las personas con capacidad de ejercer el comercio normalmente deben ser mayores de edad, tener facultades mentales y sin impedimentos de ejercerlo. Tenemos también que sus investigaciones profesionales abarcan, estas son 6, abarcan el comportamiento del consumidor. Se estudian pues cómo es que se comporta el consumidor, cuál es su necesidad y esto para poder saber cómo vendérselo a la persona que lo va a comprar. Se investiga también sobre las ventas y la demanda de las ventas. Sobre la investigación de los productos, se investiga la publicidad, cómo es que vamos a dar a conocerlo, y la promoción de ventas, qué tipo de promociones podemos dar conforme a la ley, y la investigación sobre la distribución del mismo producto. En el siguiente punto tenemos obligaciones, derechos y requisitos legales. En los derechos del comerciante o del comercio tienen como operaciones bancarias, el uso, explotación de la marca o el producto en cuestión. Se tiene derecho a obtener permisos para el manejo de la mercancía y el derecho a prórroga por contrato de arrendamiento en caso de que así lo requiera el comerciante. En sus obligaciones tenemos que están obligados a anunciar la calidad de su mercancía. Están obligados también a llevar los libros de contabilidad, esto es para que se sepa en caso de necesitarlo. Inscribirse en el registro público del comercio, entre otras obligaciones que también tienen federales y locales dependiendo de donde se encuentre el comercio. En el último punto tenemos auxiliares del comercio y del comerciante. Tenemos dos que son los independientes y los dependientes. En el independiente son los que trabajan en las áreas generales. Estos como ejemplo tenemos a los corredores públicos y a los agentes aduanales. En los dependientes tenemos a los agentes de ventas y a los empleados en general. Son los que están obligados por medio de una empresa, por ejemplo, a recibir alguna mercancía de almacén o firmar algún cheque o demás, esto todo bajo el nombre de la empresa. Ahora tenemos como siguiente tema los bienes mercantiles y la moneda. Los bienes mercantiles son materiales, cosas inmateriales, muebles o inmuebles susceptibles a producir un beneficio monetario, ya sea para la empresa o para los mismos socios. Como siguiente tema tenemos las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son todas aquellas que tienen una razón social por una o más personas para poder formar una sociedad mercantil, como ya vimos al principio de este resumen. Como tercer tema tenemos la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es el registro que se lleva para registrar a la empresa. Esta se tiene que tener ya que, pues, si no se registra la empresa, no tendrá ningún valor para defenderse ante terceros o sin. Como último tema tenemos el contrato social y requisitos. Esta es la voluntad y capacidad que tienen los socios para aportar dinero o bienes para la empresa. Más que nada, para que se pueda formar una empresa, pues como les dije, se tiene que aportar estas dos principales cosas. Yo les voy a hablar sobre la personalidad y características de las sociedades mercantiles.
En este tema se ven las características, las funciones y formas de constitución, disolución, entre otras, de una sociedad. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que se crean desde el nombre de razón social, y los socios deben de tener un capital mínimo de 3,000 pesos con un mínimo de 50 socios. Después sigue la sociedad cooperativa, que está integrada por personas físicas con intereses en común para la distribución y consumo de bienes y servicios, con un requisito mínimo de 5 socios, que todos van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. En cada asamblea se va a levantar un acta con los datos de los socios. Esto se hará con las firmas, con las huellas y con una identificación oficial. Después, la administración y vigilancia interna están a cargo de la Asamblea General y el Consejo Administrativo. La siguiente. La disolución de las sociedades mercantiles. Aquí los socios deben establecer los motivos por los cuales la sociedad se disolvería. Puede ser parcial o total. Aquí en México las causas de disolución se dividen en generales y particulares. Estas se pueden disolver por expiración, por imposibilidad o por acuerdo de los socios o por alguna pérdida o porque esté en quiebra la empresa. También entra la fusión, la transformación y la escisión. La fusión es la unión de las sociedades. La transformación es adoptar cosas nuevas dentro de la sociedad. Y la escisión es la división de las sociedades para la creación de más sociedades. Y por último está la liquidación, que tiene como objetivo concluir las operaciones sociales pendientes. La siguiente. Por último están las reservas legales. Estas se dividen en 4. El capital, que son las separaciones de las utilidades destinadas a un fin específico. El legal, que en el artículo 20 nos dice que el 5% se debe utilizar para fondo de reserva. Esto se hace anualmente. Las estatuarias, que están establecidas en el contrato social, que son destinadas para la previsión y contingencia. Y las voluntarias, que son creadas de acuerdo en las asambleas de accionistas. En la reserva de evaluación o reevaluación se recomienda que en el contrato social el fondo de reserva sea superior al 5%, ya que si se llega a ver alguna crisis, con más del 5% se puede llegar a salvar. Y por último, las utilidades repartibles se llevan a cabo con la aprobación de estados financieros. Estos son anuales y se hace para que las ganancias sean visibles. Bueno, yo voy a hablar de lo que son los títulos y las operaciones de crédito. Estos surgen en la Edad Media. Estos representaban dinero y era protegida por una firma personal. Esta con el fin de no traer monedas. Pasando el tiempo, empezamos a usar lo que hoy conocemos como letra de cambio y cheque. En este caso, el cheque está el librado, que sería en el banco. El tenedor, quien es el que cobra, y el librador, que es el quien emite, en este caso, el cheque. Conceptos y caracteres. Se denominan títulos de crédito a los documentos que autoriza el portador legítimo, para poder ejercer contra el deudor, su emisión, su expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignan estos actos de comercio. Sus caracteres: literalidad, autonomía, incorporación, legitimidad. Literalidad. Esta debe ejercer el documento por el beneficiario tal y como ésta esté escrita en el título. Autonomía. Es el derecho que se ejercerá independientemente de cualquier condición que trate de cambiarlos. Incorporación. Es necesario que tengamos posesión del título o documento y la legitimidad tiene que estar a nombre de alguien. La letra de cambio. Este es un título de crédito que esta contiene un orden incondicional. Una persona llamada girador, que esta es la persona que crea la letra de cambio y el que da el dinero, da a otra llamada girado, que es la persona a quien se le presta el dinero. Y este deberá pagar una suma a un tercero llamado beneficiario. Como dice su nombre, él obtendrá un beneficio económico al cumplirse este documento en un lugar y época determinada. Ok, y para terminar este tema, el pagaré. Este es un documento contable
en el que se contiene una promesa incondicional de que una persona pagará a otra una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Eh, el siguiente es el cheque y este se trata de un documento firmado por el propietario de una cuenta en un banco que habilita al que lo recibe para disponer de una cantidad de dinero determinada sobre una cuenta bancaria. Y otros títulos. Son considerados por la ley otros títulos son instrumentos sustentados en papel y firmados. Estos tienen dos características, la libertad y la autonomía. La libertad es el derecho del documento que representa y debe ejercerse por un beneficiario tal como está escrito en el título. Y la autonomía es el derecho que se ejerce independientemente a cualquier condición que trate de modificarlo o limitarlo. Bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.